Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una crítica de la película El Resplandor, que ganó hace muy poquito en una de las votaciones, la votación de tres películas de Jack Nicholson. Ahí estaba compitiendo con Infiltrados y con Alguien voló sobre el nido del cuco y ganó, por muy poquita diferencia, pero ganó. Y bueno, pues vamos a hacer la crítica porque la película la vi la semana pasada y bueno, una de las clásicas. ¿Quién no ha visto El Resplandor? O sea, ¿quién no conoce El Resplandor? ¿Quién no, incluso hasta se la sabe de memoria? Es una de esas películas que ha visto todo el mundo un montón de veces porque es tremendamente célebre. Es cierto que tiene sus detractores, como le pasa a Bueno de Kubrick con casi todas sus películas. Tiene gente que casi que se inmolarían por él, pero que también hay mucha gente que le ataca con dureza en la mayoría de sus cosas o su cine, ¿no? Y ahora El Resplandor es una de sus mejores películas porque no deja de ser una película que realmente, o sea, si te pones a mirar el género de terror, El Resplandor no deja de ser un producto completamente aparte, prácticamente de todo lo que se ha podido ver. O sea, yo no me costaría mucho encontrar una película que pueda tener ese aire al Resplandor y que sea de terror, lógicamente. Y es una película que para mi gusto tiene muchos méritos, más allá de la propia historia en sí, que bueno, también es una de las cosas que levanta mucha polémica, porque claro, no es el Resplandor original del señor Stephen King, que le parece incluso no quedó muy contento con esta adaptación porque evidentemente cambia muchas cosas. Yo siempre lo he dicho, una buena adaptación no tiene por qué ser una adaptación completamente literal, es decir, el cine al final es cine y muchas veces lo que funciona en literatura no funciona en cine, lo que funciona en teatro no funciona en cine, solo hay que ver Cats, o lo que funciona, yo sé, en danza o en pintura no funciona en cine. Es que estos son artes distintos y al final en una novela puedes contar muchas más cosas a lo mejor, o explayarte en ciertos temas porque cuando la estás leyendo puede funcionar, pero en el cine a lo mejor no. Y por ejemplo, si quieres ver una adaptación mucho más fiel a la original, a la novela original, que yo la tengo muy vaga en el recuerdo, sí que la leí en su día, pues tienes que ver la película que se hizo para televisión. No sé si fueron 2 o 3 capítulos como de una especie de serie o una película incluso de televisión, no me acuerdo bien. Pondré el cartel aquí ahora porque no recuerdo bien esa película, pero sí que me acuerdo que era de televisión. Y para mi gusto será mucho más fiel al libro y todo lo que tú quieras, pero todo el lío aquel de la caldera y no sé qué y no sé cuánto era el epicentro de la historia prácticamente. A mí se me decía más aburrido otra cosa, y yo leí la novela bastante después de haber visto la película, incluso varias veces, ese Resplandor de Kubrick, y yo me quedo con El Resplandor de Kubrick. Es decir, como historia me parece mucho más interesante lo que se cuenta aquí que lo que se cuenta en la novela de Stephen King, que puede ser un sacrilegio decir esto, pero en el fondo, no sé, a mí lo de la caldera no me convence. Es demasiado protagonista el tema de la obsesión de este tipo por la caldera, que en el fondo es un poco tal, pero bueno, yo creo que esta película funciona mucho mejor en cuanto a historia. Es cierto que es una historia de terror que, siendo Kubrick, pues tiene sus cosas extrañas, sus cosas diferentes que le hacen que para cierto público no funcione bien, porque tiene un tempo muy lento, porque tiene una forma de narrar mucho más lenta. Pasan pocas cosas en el fondo y las que pasan casi todas al final. Y claro, el espectador medio que ve cine de terror, sea joven, sea mayor, sea menos mayor, está acostumbrado a otro tipo de cine de terror, a un cine de terror mucho más pues de sustos, de crímenes por doquier tipo slashers, oscuridad por todas partes y el fantasma acechando, la tensión y el susto. Y El Resplandor busca otra cosa, busca un terror mucho más psicológico y mucho más de tensión. Y de hecho es una cosa muy curiosa porque El Resplandor, si algo tiene bueno, es que transmite a la perfección la idea de claustrofobia, de ambiente opresivo más no poder, de la sensación de agobio. Y sin embargo, todo lo que se ve en la película es enorme, grandioso, descomunal. Los salones, los pasillos son largos, esos salones, hasta la chimenea del hotel es gigantesca. El hotel en sí es enorme, tiene una cantidad de habitaciones que es inabarcable. Cuando te van presentando el hotel al principio, esa especie de visita guiada que te hacen, no solo a los protagonistas, sino también al espectador, lo de la cocina, que es inmensa, el congelador que tiene comida para un regimiento, en fin, cientos de habitaciones, pasillos interminables. Es un lugar enorme y que además está grabado de una forma en la que la amplitud del espacio luce de una forma espectacular, y aún así la sensación de opresión es tremenda en muchos momentos de la película, a pesar de que lo que se ve en la pantalla es espacio por todas partes porque es todo muy grande, ¿no? Y eso creo que es muy de aplaudir en la película, ¿no? Porque ese terror psicológico que está presente en la película todo el rato es lo más interesante de la película,
película, aparte de muchos otros elementos que están presentes y que hacen que la película, para mi gusto, funcione a la perfección y que para mi gusto sea una de las mejores películas de terror de la historia. Es decir, desde ese viaje a la locura del protagonista o el terror de su mujer o de su hijo, de que su marido se estaba volviendo loco día a día, no deja de estar ahí y no deja de estar presente en muchos momentos, e incluso nunca llegamos a entender muy bien qué está pasando, si todo está en la cabeza del protagonista, si de verdad hay fantasmas, sí o no. Supuestamente sí, porque al final también los ve el personaje de la mujer guión madre, y el chavalín con su famoso dedo, pues no deja de ser pues alguien que ve algo más, ¿no? Que tiene ese poder de ver algo más de lo que vemos los demás. Y yo creo que, o sea, si te pones a pensar, las cosas con las que el Resplandor juega para dar miedo son muy poquitas cosas, muy poquitas cosas. O sea, yo por ejemplo, yo el Resplandor la vi muy de pequeño, y yo creo que tengo un cierto trauma con esta película, con el tema de los gemelos, que no son gemelos, en realidad son mellizas, las dos niñas que aparecen en el Resplandor, porque nunca me han dado muy buen rollo los gemelos, no sé por qué, no me dan mal rollo. Y yo creo que se debe a esta película, aunque son mellizas, insisto, porque no son gemelas, no son iguales. Y claro, esa presencia de dos niñas, que no dejan ser más que dos niñas vestidas iguales al final de un pasillo, da un mal rollo brutal en la película. El famoso tema de los travelings, que en realidad son dolly, o mejor dicho, Steadicam, que fue un salto importante cualitativo en el cine hacia esta película. Si algo tiene Kubrick es que en la mayoría de sus películas deja un avance tecnológico importante en el tema de rodar. Aquí hay dos características que son ese uso de la Steadicam que no para, siguiendo el chavalín con el triciclo por los pasillos, y también el uso, vamos a decir, entre comillas, de drones o algo parecido a drones al principio de la película, con esos paisajes desde arriba, como si fuera vista de águila, con el coche del fondo y transitando por las carreteras, que es una imagen que aún hoy sigue siendo bastante impactante y bastante espectacular. Y es una película que ya tiene muchos años, ¿no? Y en su momento fue pues un avance importante en ese sentido. Y la verdad es que la película, a mí, por lo menos para mi gusto, insisto, siempre mis críticas son mis críticas, es mi opinión, sin más, ni mejor ni peor que la de nadie. A mí me gusta y a mí me parece que funciona a la perfección todo lo demás, la música, la ambientación, las propias actuaciones, porque es algo que siempre se ha hablado de Resplandor, de lo bien que está Jack Nicholson, y siempre se ha criticado mucho a la actriz Shelley Duvall, que para mi gusto, a ver, dice, ay, que actúa muy mal esa mujer. Yo la verdad es que nunca lo he visto así. A mí me convence. Es cierto que es una actriz muy peculiar, y cuando va con el cuchillo por el pasillo es un poco extraño, pero en el fondo, cuando estamos cagados de miedo, hacemos cosas muy raras. Y yo, Stanley Kubrick, sinceramente, yo creo que la cogió a ella por la cara de miedo que tiene, porque tiene una cara de miedo que es que, o sea, esa cara de susto que tiene esta mujer, es que no, vale su peso en oro, o sea, es tremendo. Esa expresión que tiene la mujer, que por cierto, yo no sé si hizo algo más por ahí destacable en su carrera, pues a mí me vale y a mí me sirve más que decente. Evidentemente, el Resplandor tiene ese problema del doblaje en España, que es considerado uno de los peores doblajes de la historia, y que siempre se ha criticado mucho, sobre todo en el papel, en el doblaje de ella, pero a mí me parece que es bastante peor el doblaje de él. Bueno, en realidad, el doblaje del Resplandor es bastante lamentable, y yo he vuelto a verla en versión original, pero es que si no, la verdad es que te saca bastante de la película. Pero evidentemente Jack Nicholson aquí brilla con luz propia, especialmente cuando empieza a enloquecer. Es decir, la parte en la que no está tan loco, hay momentillos que a mí no me convencen del todo, pero cuando empieza a estar loco, que además, curiosamente, su otro gran papel posiblemente de su carrera también hacía de loco, o medio loco, en la del Alguien voló sobre el nido del cuco, aquí cuando empieza a parecer que está empezando a trastornarse, la verdad es que con una sola expresión suya ya te cagas encima. Y bueno, la verdad es que luego está el tema de los pocos momentos de terror técnicamente hablando que hay en la película, que realmente son muy pocos, lo que sería terror, ¿no? Yo creo que la única escena que posiblemente podría ser de terror absoluto sería el de la bañera y la mujer mayor de la bañera, porque es un momento que realmente está hecho de una forma bastante acojonante. Yo lo siento mucho, pero yo lo he visto muchas veces y a mí esa escena me sigue dando mucho miedo. Igual que ciertos momentos de la película, evidentemente la parte de la hacha y tal, es otro tipo de terror que también está muy bien conseguida, pero todo lo que es la parte de la escena de la bañera y la mujer mayor da mucho miedo, la risa que tiene la mujer y todo esto. Y luego está la parte final, que la verdad es que, a ver, todos conocemos El Resplandor por la parte final, lo del hacha, el
el Aquí está Johnny o Aquí está Jack, que sería en español, y por supuesto toda la parte de la persecución por el laberinto, que la verdad es que es un momento muy brillante visualmente hablando, ¿no? No he visto todavía Doctor Sueño, la verdad es que me la dejé pasar en su momento, no me atrajo demasiado, además es bastante larga y tal, no me atrajo demasiado, parece que sí que ha gustado bastante, aunque ha fracasado en taquilla. Y la veré en su momento, a ver qué tal ha evolucionado esta historia, porque no deja de ser una película muy mítica en muchos sentidos. Los personajes, todo lo que hay detrás de la película es mítico. Ya sabemos que detrás de esta película hay un rodaje que según parece fue tormentoso más no poder, que eso, por ejemplo, Duvall estuvo cerca de la locura porque estaba ya hasta los nervios, hasta el moño de Kubrick y sus manías de repetir y repetir y repetir. Supuestamente la famosa escena de la escalera, que me parece una escena espectacular. O sea, la escena de la escalera la podrías ver 10 veces seguidas y te sigue atrapando, ¿no? Todo lo que es cómo está rodada, por supuesto, pero todo lo que es la conversación, la actitud de ella, más aterrada imposible. Yo por eso siempre defiendo a esta actriz en esta película, porque yo la veo aterrada y la veo que no puede más. Y con ese Jack ahí persiguiéndola con la lengua y tal, que yo de verdad es una escena que es, para mi gusto, es de lo mejorcito del cine de terror, ¿no? Es tensión pura y dura con básicamente una mujer, un hombre y una escalera, sin más. Tampoco pasa nada del otro mundo, pero la tensión que transmite esa escena es brutal. Y por eso creo que El Resplandor es tan buena película y funciona tan bien y que para mucha gente es de lo mejor del cine de terror, entre los que me incluyo. Es decir, puede tener sus cosas, sus cosas extrañas, puede tener sus fallos, puede tener su ritmo que a mucha gente no le entra, pero es una película que transmite un mal rollo, por así decirlo, en muchos sentidos, en muchos aspectos, que está muy presente. Y además, yo creo que de verdad, o sea, creo que tiene mucho mérito que con las 4 tonterías que tiene esta película para dar miedo, para causar sensaciones de mal rollo, como digo, lo consiga. Es muy de mérito, porque es muy difícil. Es decir, hay películas de terror donde pasan muchas cosas, donde cada 2x3 pasa algo, donde hay susto, donde hay tensión. Aquí realmente es una tensión como muy acumulada, que poco a poco hasta que estalla al final, ¿no? E incluido pues momentos, como digo, muy brillantes, como de la escalera, ese momento, ¿no? Que en realidad es el comienzo de la escena de la escalera, ¿no? Cuando ella descubre con la novela que está escribiendo el marido, que está más aspirado que nada, porque está escribiendo siempre lo mismo, siempre se ha dicho, ¿no? Que es una ventana a su locura, ¿no? Que es una frase muy chula y muy de reparte carnets, como diría Semmons, aunque está muy gastada, pero la verdad es que es un momento muy brillante, ¿no? Y yo, sinceramente, yo siempre la voy a defender. Yo entiendo a la gente que no le pueda gustar o la pueda tener un poco ahí, o incluso no le guste sin más, ¿vale? Pero yo la voy a defender porque a mí siempre me ha transmitido algo. Yo no sé cuál será la vez que la he visto. Si no la he visto 15 veces, no la he visto ninguna. Por eso el año pasado, hace un año o poco más de un año, la pude ver en una sala de cine, en versión extendida. Los amigos de Acción Cine lo hicieron en un cine de Madrid, que tiene 4 cosas muy pequeñitas extendidas, pero que están presentes y como suele pasar con las versiones extendidas, explica un poquito más la relación de los 3 antes del hotel, ¿no? La violencia de él con ella, o la sensación de que antes había pasado algo entre ellos, ¿no? De hecho lo explica, ¿no? El brazo y tal, pero realmente la sensación de que ahí ha pasado algo más antes de todo lo que es el hotel, ¿no? Y luego está, claro, el final, que mucha gente se queda desconcertada, que realmente es una cosa un poco rara. Y sinceramente es un poco como lo que pasa con 2001, ¿no? Es de esos que tienes que buscar en internet a ver quién lo explica mejor para entender por qué el final es el final. Estoy hablando de lo del cuadro, ¿no? Se ve a Jack Nicholson, o al personaje Jack Nicholson, en un cuadro que es del 1900 y pico, súper pronto, o sea, súper antigua. No sé. Yo, o sea, ves la escena del baño, que es una escena muy larga, en la que casi no pasa nada, una conversación muy larga, un baño, por cierto, todo de rojo. Y bueno, da a entender que a lo mejor pues es una especie de reencarnación, o que el fantasma es él, o que es un bucle en el tiempo. No se sabe muy bien qué es. Es una cosa que la verdad es que no sé si es muy de Kubrick esa historia, esa idea de dejar al público, en fin, no saben ni qué te están contando, pero no dejas también un tema más extra curioso que te deja ahí con la sensación de qué nos está contando este hombre. Yo no sé, la verdad es que hay muchas teorías, Tito Kubrick lo sabrá,
y cada uno tendrá la suya y las habrá más plausibles o no. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Yo creo que eso no deja de ser un tema anecdótico y la película en realidad funciona perfectamente y para mi gusto es todo lo buena que es, más allá de estos detalles que pueda estar o no estar. La banda sonora, la fotografía, con esos espacios, con esa luz, con esa parte final en el laberinto que tiene un aire especial, una atmósfera especial, ¿no? Es noche, nieve, una atmósfera azulada. No sé, a mí esta película me parece fascinante. Además, esta versión de Blu-ray, gracias a Dios, no sé si en todas las ediciones de Blu-ray, pero esta por lo menos se ve toda la pantalla, que es un lujazo para ciertos momentos de la película. Además luce muy bien la película porque tiene que estar rodada en algún formato muy grande, de mascope, 70 milímetros, algo por el estilo, porque cómo luce todo el espacio, los espacios abiertos, como he dicho antes, los grandes espacios del hotel, cómo lucen a pantalla completa, es una pasada. Y desde luego es una película que yo lo siento mucho, yo sé que mucha gente no la gusta, pero mi opinión es la que es y yo estoy aquí para darla y no callarme con mi opinión. Yo la pongo entre lo mejorcito del cine de terror y la pongo un 9, 9 y pico, 9 y medio, voy a poner un 9 y medio. Yo creo que es una película que tiene un valor tremendo para el cine de terror, es un caso aparte. Y yo incluso, ya lo he dicho más de una vez, que no he hecho ningún top Kubrick, pero en algún momento he salido por algún sitio por ahí, algún directo y cosas por el estilo, yo la pondría como mi favorita de Kubrick. Es decir, Sendero de los Glorias me gusta mucho, La Naranja Mecánica por supuesto también, pero El Resplandor es una película que a mí me gusta mucho el terror y es una película que a mí por lo menos siempre me da ese mal rollo y ese algo que aunque le hayas visto 1000 veces y te la sepas de memoria, que es mi caso, porque la he visto ya muchas veces, te sigue impactando y te sigue pareciendo lo que es una película muy grandiosa. Lo siento, para mí es así. Como siempre, invito a todo el mundo a que diga su opinión sobre la película, tanto si le gusta como si no, tanto si está de acuerdo como si no. Si no estáis de acuerdo con mi opinión, solamente os pido que seáis respetuosos, sin más. Podéis decir lo que queráis, pero siempre con el respeto de que cada uno tiene su opinión y nadie tiene la verdad absoluta. Por supuesto, seguidme en redes sociales como siempre digo, para estar al tanto de lo que subo y cuando lo subo. Y por supuesto, como siempre decimos aquí para despedirnos, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.